Durante el día de ayer, Bitcoin se quedó a muy poco de superar de nuevo los máximos históricos logrados en marzo de este año. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré el contexto en el cual nos encontramos ahora mismo. Bueno, Bitcoin cerró el día de ayer con una subida del 3,95%. La verdad es que no estamos viendo ese tipo de subidas extraño o ese tipo de subidas realmente agresivo, realmente fuerte, que generan grandes avances, como por ejemplo las subidas que llevaron al precio de Bitcoin desde enero hasta marzo a romper esos máximos históricos alcanzados antes del principio del mercado bajista, donde veíamos subidas del 8%, subidas del 9%, subidas del 6%, subidas del 5,5%, subidas del 4,5%. En este caso estamos formando movimientos alcistas que, pues bueno, en cualquier índice serían descomunales, pero un 3,95% en Bitcoin tampoco es que sea mucho, un 2,90% tampoco es que sea mucho. La vela más grande fue justamente la del 14 de octubre y fue de un 5,10%. Quiero decir, son velas que ya de forma individual denotan el contexto previo desacelerado en el cual venimos oscilando dentro de Bitcoin y dentro de todo este movimiento. Contexto que en el momento de unir los mínimos y en el momento de unir los máximos de esta forma o de esta forma, vemos que lo que forma es un patrón de cuña que es una figura de desaceleración, de giro, de cambio de dirección y que ya se formó, como analizamos en el vídeo de ayer, en toda esta zona de aquí, en 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 cualquier estructura previa a un giro, ¿no? Con esto no le quito ningún tipo de mérito a lo que estamos viendo, no le quito ningún tipo de valor a que el precio de Bitcoin se quedara a muy poco de los máximos históricos anteriores. Si marcamos una línea en los máximos alcanzados durante el día de ayer, 73.273,02, y nos vamos para atrás, pues veremos que durante esos máximos del día exactamente 14 de marzo, llegamos un poquito más arriba, llegamos a los 73.791,40. Esto, obvio, en función de la plataforma o del exchange que tengáis en TradingView seteado para analizar, puede variar. En este caso, no hubo ningún tipo de ruptura de máximos históricos, más allá de habernos quedado muy poco. La pregunta es, ¿ahora qué? Bueno, antes de comentar el ahora qué, técnicamente hablando, vamos a repasar estos gráficos. Ya los hemos tratado, pues bueno, si no 300 veces, pues han sido 280, pero como sabréis son gráficos o métricas que hemos utilizado mucho y de hecho ya estuvimos comentando que en todos los momentos en los que el precio de Bitcoin había estado formando este movimiento tan bajista, en comparativa con el ciclo de mercado 4 y el ciclo de mercado 3, nos estábamos incluso comportando mejor. Es decir, hubo momentos en los cuales el precio de Bitcoin, vamos a hacer zoom aquí, por ejemplo, bueno, esto va por días, pero bueno, hace 3, 4, 5 semanas, donde el precio de Bitcoin formaba grandes movimientos bajistas y la gente paniqueaba tanto y había tanto miedo, tanto FUT y demás. Oye, pues traíamos una métrica en la cual ya comentábamos tranquilos porque el precio de Bitcoin, debido a las sobrecompras previas, se puede permitir el lujo no de caer tanto, porque tampoco es que estuviera cayendo tanto, sino de pasar tanto tiempo sin avanzar. Y la realidad es esa, el precio de Bitcoin lleva sin avanzar porque este movimiento impulsivo es un avance dentro de un patrón mucho mayor que no está permitiendo avanzar, pues llevamos estancados 231 días, es decir, vamos ya cerca del año donde el precio de Bitcoin no se ha movido. Ha oscilado, ha formado movimientos a la baja y movimientos al alza, pero una persona que invirtiera hace 300 días, pues su rentabilidad ha sido del 3% igual. 3% en un año es muy poco, está claramente por debajo del porcentaje anualizado que te da un índice muy tranquilo como el SP500. ¿Cuánto te da Bitcoin, históricamente hablando y de forma anualizada? Pues claro, es ese tipo de comparativas, ¿no? Entonces, el tema es que ya comentamos que el punto en el cual nos encontrábamos era el punto habitual en el cual Bitcoin explotaba al alza. Evidentemente, hago un paréntesis aquí, no podíamos obviar la estructura de desaceleración, las resistencias, el rango diario, los rechazos
el atasco que tenía el precio de Bitcoin y por eso hemos estado comentando, y de momento la hipótesis sigue siendo la misma, ahora hablaremos de ello, ese movimiento correctivo que podíamos esperar. Es lógico, pero yo creo que mucho más allá de lo que diga una métrica histórica, más importante es entender un poco el punto en el cual nos encontramos. Y esta métrica histórica, por mucho que se parezca a las anteriores métricas y a los anteriores movimientos, y sabéis que aquí nos encantan las métricas y nos encanta la comparativa, hay puntos que no valoran. Y no valoran pues que estemos a X días o X semanas de un periodo electoral, que la tasa de desempleo esté disparándose mientras los tipos de interés siguen elevados, que la inflación X, que el quantitative easing Y, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comentamos, como ya sabréis, y si no, pues podéis ir a los vídeos anteriores, que independientemente de que estábamos probablemente cerca de esto, porque es lo que habíamos visto hasta ahora, es lo que temporalmente hablando coincidía con el periodo que estamos viviendo, solo temporalmente hablando, no contextualmente hablando, el contexto nos obligaba a pensar, oye, cuidado, porque, oye, que hemos formado una sobrecompra, una desaceleración, una envolvente bajista, un nivel de resistencia, medias móviles, divergencias RSI, sobrecompras Z. Esto no puede terminar de otra forma que no sea formando un pequeño pullback mayor. En cuanto a probabilidades, pues bien, hemos formado un pullback pequeñito y hemos continuado con bastante fuerza hacia arriba. Y esto no solo lo podemos ver en cuanto a ciclos específicos, sino que también lo podemos ver en cuanto a años. Años de halving. 2024. Vamos a... 2024 es este año de aquí. Si echamos 4 para atrás, anterior halving, 2020. Fijaros, justo ahora es el periodo de explosión. Si echamos 4 para atrás, 2016, periodo de explosión. Si echamos 4 para atrás, en el caso del 2012, veníamos de un movimiento correctivo, pero ahora venía un movimiento alcista final. Es decir, en todos y cada una de las métricas de comportamiento en cuanto a ROI, podíamos esperar un movimiento parabólico alcista. Sin embargo, el contexto que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, ahora hablaremos de ello porque aún no hemos salido de él, nos obligaba a pensar, si queríamos actuar de la forma más objetiva posible, a que tiene que tener consecuencias el cómputo de elementos técnicos que estamos viendo a día de hoy. Entonces, la realidad es que por mucho movimiento alcista que hayamos formado, y es cierto, y esto desajusta mucho pues el hecho de esperar un pullback aquí, que es donde lo esperábamos, o de esperar un movimiento horizontal sin mucha claridad, esto es un movimiento totalmente opuesto a lo que estábamos comentando. Hablábamos de rango, de falta de claridad, de falta de dirección, hemos tenido una claridad en la dirección total. Pero ¿veis la diferencia de comportamiento entre estas velas de aquí y estas velas de aquí? Pues bueno, más allá de eso, seguimos dentro de esa estructura. Si yo uno los mínimos anteriores y si yo uno los máximos anteriores, seguimos dentro de ese patrón de cuña que no ha confirmado la ruptura. Oye, Alex, es que llevas hablando de confirmar desde hace 5 días. Sí, pero es que hemos tenido que confirmar la ruptura por encima de este nivel de resistencia de aquí. Hemos tenido que confirmar, que ya se ha confirmado, hemos tenido que confirmar la ruptura por encima de este máximo de aquí, que ya se ha confirmado. Hemos tenido que confirmar la ruptura de este patrón de cuña de aquí, que no se ha confirmado. Y tenemos que confirmar la ruptura aún de este nivel de aquí, que es el máximo histórico anterior, que evidentemente no se ha confirmado. ¿La ruptura cómo se confirma? Pues en 3 puntos, ya lo sabéis. Primero, romper. Segundo, cerrar. Tercero, confirmar. En el caso de la cuña, hemos roto. Sí. Hemos cerrado. Sí. Hemos confirmado. No. En el caso del máximo histórico, ¿hemos roto? No. Con lo cual queda la ruptura y, evidentemente, los anteriores puntos. Y esto lo iremos viendo durante pues el día de hoy y el día de mañana. ¿Da palo este tipo de situaciones en las cuales hay que esperar tanto? Bueno, dan palo, pero es que cuando estás en un punto tan trascendental, y ahora hablaremos de cómo se suelen formar este tipo de rupturas, comparando con anteriores momentos, es lo que toca. Toca, pues, romper todos estos niveles del mismo modo, cuidado, porque nos olvidamos rápidamente del pasado, del mismo modo que para confirmar
este mercado bajista de aquí se tuvieron que confirmar muchas rupturas, muchos niveles. Por ejemplo, el nivel de los 30.000, que parecía irrompible. Se tuvo que confirmar también. Entonces, del mismo modo que cuando pasas de abajo a arriba tienes que confirmar, que es lo que estamos haciendo ahora, porque te has comido un montón de zonas de soporte, de resistencia, de no sé qué, de dinámicos, de horizontales, cuando pasas de arriba a abajo también tienes que confirmar, lo que muchas veces pues nos olvidamos, ¿no? Pero bueno, como digo, a lo que voy. Sabíamos que esto podía pasar. Esperábamos un movimiento correctivo mayor. Ese movimiento se ha deshecho completamente en el inmediato plazo, pero seguimos dentro de una estructura de desaceleración mayor y de giro importante en la cual vamos a tener que estar muy pendientes. E independientemente de ello, estamos en un nivel, el intento de máximo histórico anterior, que suele costar. ¿Vale? Y aquí es donde entra el kit de la cuestión. Suele costar. Es normal, y si miramos para atrás, pues podremos ver. Cuando el precio intentó romper, lo voy a poner de color blanco solo para... Bueno, lo voy a poner así. Cuando el precio intentó romper los máximos históricos de abril del 2021, ¿qué es lo que ocurrió? No solo formamos una desaceleración, sino que terminamos formando un patrón de giro y se formó un cambio de tendencia. Cuando el precio intentó romper los máximos alcanzados en el 27 de junio del 2019, se formó una clara estructura de freno. El precio no formó una ruptura limpia, se formó una clara estructura de freno al llegar y luego estuvimos durante varios días también dentro de este movimiento de acumulación y luego incluso el precio cuando se levantó volvió a testear esos niveles, se levantó, volvió a testear, o sea, le volvió a costar. Cuando el precio intentó romper los máximos alcanzados en diciembre del año 2017, pues aquí lo tenemos. Se formó esa estructura que ya hemos comentado posterior a los máximos del año 2019, que no eran históricos, pero también eran unos máximos importantes. Cuando el precio intentó romper los máximos históricos del año 2013, 3/4 partes de lo mismo. Fijaros. Intenta romper, para abajo, para abajo, para abajo, estructura de freno, de giro. Bueno, un pullback. Sí, es un pullback, pero claro, un pullback en niveles de máximo se puede ver como un doble techo. En este caso, evidentemente, no era la magnitud igual de este movimiento de caída que de este movimiento de caída. Pero una vez empiezas la caída, pues a ver, quién sabe, ¿no? Y luego en el momento en el cual rompes los máximos anteriores constantemente, pues también se forman movimientos de freno, de desaceleración y demás. Es normal, es un mecanismo evidente porque pues la gente se intenta poner corta y ya está. Intenta cazar un máximo, un techo local, un final de tendencia, intenta meter el gran short, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas películas y la gente cuando pasas por delante de un máximo anterior se pone corto automáticamente y ya está. Bueno, perfecto. Y en este caso de aquí, en el año 2011, formamos un nuevo máximo histórico y aquí es cierto que en el año 2013 no se formó esa estructura de freno. El precio, pues bueno, subió y rompió medio desacelerado, pero muy poquito, enseguida se le pasó. O sea, no hemos visto caídas o movimientos correctivos, simplemente hemos visto una pequeña desaceleración. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que sería normal que el precio formara un freno. No tengo ni idea de lo que va a pasar, ni me importa, pero sería normal que el precio pudiera formar un pequeño freno, por lo que he comentado anteriormente, porque además aquí no estamos hablando solo de los máximos históricos anteriores. Estamos hablando también de un nivel de resistencia. Si vamos a gráfico de 4 horas, y esto lo podemos ver en cualquier temporalidad, la franja esta en la cual nos encontramos es una zona en la cual el precio, pues, rechazo, 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 rechazo. Ha contactado y ha rechazado varias veces. Algunas veces con más dilatación, otras veces con menos dilatación, lo que sea, pero lo ha hecho en varias ocasiones, con lo cual podríamos esperar un freno, sería normal, o sea, yo no me complicaría ni pensaría, ya está, nos han metido una trampa alcista ni historias de estas que se monta la gente, ¿no?
Yo lo entendería como algo lógico, perdón, y como algo normal. Lo comento simplemente para avisar. Ahora bien, aquí tenemos una tesitura distinta porque forma parte esto también de un patrón distinto, que opera distinto. Entonces, el hecho de frenar demasiado en estos niveles de aquí podría provocar una falsa ruptura y un ataque de nuevo a otros niveles inferiores. Simplemente lo comento para que tengamos las variables encima de la mesa. Nadie sabe exactamente lo que va a pasar. La fuerza es importante. Ya comentamos las diferentes métricas y ya comentamos que mientras Bitcoin se mantenga por encima de la bull market support band, todo bien. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que valorar el punto en el cual nos encontramos. Y fijaros que aquí, y con esto ya terminamos, semanalmente hablando, una vez, dos veces, tres, perdón, tres, cuatro veces en gráfico semanal el precio ha cotizado por encima del nivel en el cual se encuentra ahora y ha terminado formando una sombra en cuanto a cierre semanal. No digo que tenga que ser esta una vez similar. Sin embargo, es cierto que ni nos podemos venir con la euforia arriba demasiado pronto, ni podemos olvidar la estructura en la cual nos encontramos, ni podemos olvidar de dónde venimos estas últimas semanas y meses y estos últimos 230 días atrás que hemos estado en rango, ni podemos olvidar tampoco lo que ocurre históricamente hablando, no por capricho ni porque yo me lo invente, sino históricamente hablando cuando rompemos o intentamos romper los máximos anteriores, que es una estructura, como he comentado, normal. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, las noticias que vienen esta semana y las noticias que vienen la semana siguiente, pues tendremos un poco que valorar y tener precaución. Los que estamos aquí ya hemos comprado. Quien no haya comprado de los que está aquí va tarde, evidentemente. Entonces, nos tiene que dar igual lo que ocurra, 100%. Debería ser nuestra última preocupación lo que ocurra. ¿Quién tendría que preocuparse? Pues quien ahora, por titulares de que Bitcoin está rompiendo máximos históricos, se preocupa por Bitcoin y las criptomonedas. Los demás estamos bien. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.